van a mirar ustedes y después van a hacer. Porque solamente dibujando así vamos a entender, porque acá hay muchas ramas. Entonces, y hay que saber bien. Ay. Muy bien. Entonces, nosotros ayer ya estudiamos lo que sería el callado y sus ramas. La primera rama era el tronco arterial brachiocefálico. La segunda rama era la carótida común izquierda. Y la tercera rama que vamos a estudiar hoy es la subclavia izquierda. El tronco arterial se dividía en carótida común derecha y lo que sería la subclavia derecha. Entonces, acá lo que tenemos que saber bien es el origen de las dos arterias subclavias. El del lado izquierdo vemos que viene directamente del callado. Mientras que el lado derecho, como vemos acá, el lado derecho viene del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, el origen de las arterias subclavias ya es diferente. La terminación va a ser lo mismo. Vamos a dibujar acá, hasta ahí va a ser la arteria subclavia. Y después ya continúa como axilar. Ambos lados es lo mismo. Su origen nomás es lo que varía por lado. Entonces, continúa ya como la arteria axilar, que ya estudiamos nosotros en la parcial pasada, la arteria axilar. Pero ¿cuál es el límite que nosotros usamos para decir ahí termina la subclavia y empieza la axilar? Era borde lateral de la primera costilla. Ahí le voy a aceptar. Entonces, usamos como límite el borde lateral de la primera costilla o la cara inferior de la clavícula. Así. Entonces, hasta ahí va a llegar nuestra arteria subclavia. Entonces, el del lado izquierdo empieza en el callado, en el lado derecho empieza en el tronco arterial. Ambos terminan a nivel del borde lateral de la primera costilla o la cara inferior de la clavícula para formar la arteria axilar. Entonces, origen diferente, terminación igual. Entonces, hasta ahí dibujen ahora. Tienen 2 minutitos para dibujar hasta ahí. No hagan tan chiquititos porque vamos a agregarle sus ramas. Muy bien. Entonces, ya tenemos el dibujo y ahora vamos a escribir y después vamos a agregarle sus ramas. Entonces, ponemos como título es la arteria subclavia. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar primerito de una arteria? Siempre decimos que tenemos que estudiar su origen. Siempre se estudia su origen. Ahora, ¿cómo dividimos el origen de la arteria subclavia? Izquierdo. ¿Cómo? En sus lados, derecho e Sí, izquierdo. muy bien. Entonces su origen vamos a dividir en subclavia izquierda. Vamos a dividir porque es diferente su origen. Entonces tenemos la subclavia izquierda. Como vemos acá sale. Entonces la subclavia izquierda decimos rama del callado.
aórtico. Entonces, la subclavia izquierda va a ser rama del callado aórtico. Y pasamos a la subclavia derecha. La subclavia derecha, como vemos acá, empieza. Vamos a decir rama del tronco arterial brachiocefálico. Rama del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, su origen es diferente. Pasamos a su terminación. Su terminación es igual, como dijimos, a ambos lados. Vamos a decir, termina como arteria axilar desde el borde lateral de la primera costilla. O cara inferior de la clavícula. Entonces, esa es su terminación. Entonces, su terminación va a dar la arteria axilar como vemos en nuestro dibujo. ¿Desde dónde? Borde lateral de la primera costilla. Acuérdense que es borde lateral. Muy bien. Entonces, ahí nosotros ya tenemos su origen y ya tenemos su terminación. Vamos a poner relación y este sí es muy importante. Voy a mostrar cómo vamos a dividir relación. Antes de anotar, vamos a ver el siguiente dibujo, que sería este. Acá nosotros podemos ver la arteria axilar, que es subclavia, perdón. ¿Cómo se llamaba este músculo que tenemos acá? ¿Alguien se acuerda de este músculo? Escaleno anterior. Muy bien, este es el escaleno anterior. Y este músculo divide en porciones nuestra arteria. Esta porción que está antes del escaleno, por eso se va a llamar la porción preescalénica. Esta porción de la arteria que está por detrás del escaleno se va a llamar la porción interescalénica. Y después, lo que queda acá, esta última porción más chiquitita, se va a llamar la porción postescalénica. Entonces, ¿cuántas porciones podemos observar en la arteria subclavia? 3. ¿Y quién divide el escaleno? Entonces, eso vamos a poner en relaciones. Vamos a poner porción preescalénica acá, dividimos. Porción interescalénica acá, dividimos. Porción postescalénica y hacemos un cuadro comparativo de lo que serían las características más importantes. Entonces, preescalénica, interescalénica y postescalénica. Muy bien, vamos a mirar acá el dibujo. Nosotros podemos ver antes del escaleno, la arteria ya va a dar todas sus ramas colaterales. Acá vemos una rama, acá vamos a ver otra rama, acá vemos un tronco y acá vemos el otro tronco. Solamente tiene 4. Entonces, ¿qué es la característica más importante de esta porción preescalénica? Vamos a anotar dónde da sus ramas colaterales. Entonces, en la porción preescalénica va a dar sus ramas colaterales, todas. Entonces, alguna vez se pone en verdadero y falso y dice que la arteria vertebral sale de la porción preescalénica. Todas las ramas salen de la porción preescalénica. Entonces, esa es la característica o la relación que tenemos que saber en la porción preescalénica. Ahora miramos acá. ¿Cómo se llamaba la porción que estaba por detrás del escaleno? Dijimos, ¿Cómo se llaman estos que vemos acá?
Los troncos primarios de las raíces del plexo braquial. Troncos primarios del plexo braquial. ¿Y cómo se llama este foramen que tenemos acá por detrás del escaleno? Foramen interescalénico. Este es el foramen interescalénico. Entonces, eso es lo importante en la porción interescalénica. Vamos a decir, se ubica en el foramen interescalénico. Se ubica en el foramen interescalénico que se forma entre el escaleno anterior y escaleno medio. Entonces se ubica en el foramen interescalénico que se forma entre el escaleno anterior y escaleno medio. Y tiene como contenido, dos puntos al lado, arteria subclavia y tronco primario del plexo braquial. Entonces, eso sí o sí tenemos que saber en su porción interescalénica. Muy bien. Y después ya tenemos acá, Will, ¿sí? tronco primario, ¿cómo era? Del plexo braquial. Y después ya tenemos la última porción, que es la posescalénica. ¿Cuál es la característica de la porción posescalénica? Es la porción más superficial de la arteria subclavia. Entonces, después del escaleno es la porción más superficial de la arteria. Muy bien. Y para terminar la parte de relaciones, pasamos a la preescalénica. Y ahora pregunto, ¿cuál de las arterias subclavia tiene trayecto torácico? ¿Cuál tiene trayecto torácico? La La izquierda. izquierda. El de la izquierda tiene trayecto torácico porque viene del callado. El de la derecha no, porque este ya viene en la base del cuello. O sea que no está dentro del tórax, del lado derecho. Entonces vamos a decir, la arteria subclavia izquierda más largo y en su trayecto torácico, porque es el único que tiene trayecto torácico, y en su Will, ¿puedes trayecto, repetir? ¿sí? La arteria subclavia izquierda más largo y en su trayecto torácico se relaciona con el esófago medialmente. Eso es lo que es importante y subrayadito ahí, que el esófago va a estar medial en su porción torácica. Muy bien. Entonces ahí nosotros ya tenemos como relación. Y para terminar van a poner un cuadrito así. Eso quiere decir que es muy importante. El nervio vago derecho da al nervio laríngeo recurrente derecho a nivel de la arteria subclavia derecha.
Will, repetí un poco. El nervio vago derecho da al nervio laríngeo recurrente derecho a nivel de la arteria subclavia derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué nivel se origina el nervio laríngeo recurrente derecho? Subclavia derecha. ¿Y el lado izquierdo? A nivel del callado aórtico. Entonces usas como mnemotecnia las ramas de la arteria subclavia. Si es del lado derecho, viene acá, desde el tronco, o sea, a nivel de la subclavia derecha. Si es del lado izquierdo, el lado izquierdo viene del callado y es a nivel del callado. Pero este es lo que tenemos que saber bien ahora. Entonces el nervio vago derecho da al nervio laríngeo recurrente derecho a nivel de la arteria subclavia derecha. Mientras que el nervio laríngeo recurrente izquierdo nace a nivel del callado. Mientras que el nervio laríngeo recurrente izquierdo nace a nivel del callado. Muy bien. Cerramos nuestro cuadro y ponemos ramas colaterales de la subclavia. Vamos a escribir y después vamos a agregar. Ramas colaterales. 1. Arteria vertebral. 2. Arteria torácica interna. 3. Tronco tiro cervical. Use nomás ¿por qué se va a llamar tiro? Porque si es un tronco se divide después. Entonces, tronco tiro cervical vamos a dividir así, en 4 arterias. Entonces, el tronco tiro cervical se va a dividir en 4. ¿Por qué se llamó tiro? Porque ahí sale la tiroidea inferior. Tiroidea inferior. ¿Y por qué se le llamó cervical? Porque viene la cervical ascendente cervical ascendente hola, ¿quién prendió el micrófono? Entonces, tiroidea inferior es 1. Cervical ascendente es otro. Cervical transversa es otro. Por eso es tiro cervical. Tiro, tiroidea inferior. Cervical es cervical ascendente y cervical transversa. Y el último se llama supraescapular. Y la última rama, que es el número 4, se llama tronco costo cervical. Tronco costo cervical. ¿Y por qué se llamó tronco? Porque va a dar 2 arterias. Se llamó costo cervical. ¿Por qué costo? Intercostal suprema. ¿Y por qué cervical? Cervical
profunda. Intercostal suprema, cervical profunda. Muy bien. Vamos a ver en nuestro dibujo dónde están todas las arterias que dijimos. Y acá vemos. Acá vamos a pintar primero. Miren bien acá, después recién vamos a hacer nuestro dibujo. La primera rama va a ser la que asciende es la vertebral. La otra rama que desciende y se viene paralelo al esternón es la torácica interna. El tercero es el primer tronco, que es el tiro cervical. Tiro es porque va a dar esta arteria. Este es tiroidea inferior. Este que va a ir hacia arriba, cervical ascendente. Este que va hacia acá, cervical transversa. Y esta es la supraescapular, que va a pasar por esta escotadura por fuera del ligamento que una vez ya estudiamos. Entonces, tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. Y el otro tronco que no se ve bien, pero ahí está, que es el tronco costocervical. Que este va a dar una arteria que va a ir hacia acá, que es la cervical profunda, y esta es la intercostal suprema. Muy bien. Acá se ve. Acá se ve mejor. Entonces, la primera arteria sería ¿Cómo se llama esa arteria que sube y entra en estos forámenes? Vertebral. Vertebral. ¿Cómo se va a llamar este que desciende acá? Torácica interna. Torácica. Torácica interna. ¿Cómo se llama este tronco? Tiro cervical. Cervical. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar esta primera arteria? Eso. Tiroidea inferior. Este va a ser la tiroidea inferior. ¿Cómo se va a llamar este que va subiendo? Cervical ¿Qué? ascendente. Vertical ascendente. Cervical ascendente porque sube. ¿Cómo se va a llamar este que va hacia acá? Cervical transversa. ¿Y cómo se va a llamar esta arteria que va hacia la escápula? Supraescapular. Supraescapular. ¿Cómo se va a llamar este tronco que está hacia atrás? Costo cervical. Costo cervical. ¿Cómo se va a llamar esta arteria que va subiendo acá? Cervical profunda. Cervical profunda. Y la otra arteria que desciende acá, que se va a llamar intercostal suprema. Muy bien. Entonces ahí ya se ve todas las arterias que tenemos que saber que son sus ramas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cada uno. Lo importante de cada uno. Y ponemos arteria vertebral. Es una arteria encéfalo-medular. O sea que vasculariza al cerebro y a la médula, quiere decir eso. Encéfalo-medular, coma.
¿Esta arteria es una rama ascendente o descendente? Ascendente. Es una rama ascendente porque vemos que va subiendo. Entonces, es una rama ascendente. Acho, ¿cómo se llamaba estos forámenes que teníamos en las vértebras cervicales? Acá se ve. ¿Cómo se llamaba esto? Nervio transverso, ¿qué? Foramen transverso. Ese es el foramen transverso. Entonces, Acho, ¿dónde ingresa tu arteria vertebral? Ahí va subiendo. Ahora a partir de ese 6. A partir de ese 6, porque ahí está el número 7 que está libre. Sí. Muy bien, entonces eso tenemos que anotar. Coma. Ingresa en el foramen transverso de C6. Ingresa en el foramen transverso de C6. Formando el carotídeo. Entra formando el tubérculo carotídeo. Muy bien. Y vamos a ver acá. Este es el dibujo de la vertebral. Esta es la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral. Como vemos, se juntan entre ellos y forma esa arteria que se llama basilar. Y este, como vemos, se distribuye acá y ya forma el polígono de Willis, que se encarga de vascularizar ahí todo el cerebro. Por eso es encéfalo-medular. Entonces decimos punto y seguido. Termina formando la arteria basilar. Termina formando la arteria basilar. Muy bien. Eso y te nomás tenemos que saber de la arteria vertebral. Encéfalo-medular, ascendente, C6 y arteria basilar. El otro se llama la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna, vamos a decir que es ascendente o descendente. Acá se ve que baja. Descendente. Descendente. Esta arteria baja acá y va a dar esta arteria que era la musculofrénica y la que continúa que es la epigástrica superior. También podemos ver acá. Torácica interna, esta es la musculofrénica y esta es la epigástrica superior. Y acá en este dibujo, este sería la arteria epigástrica superior, que va bajando y a nivel del ombligo, ahí se ve el ombligo, se une con esta arteria epigástrica que va subiendo, que es la epigástrica inferior y esta es la epigástrica superior. Muy bien, eso nomás lo que tenemos que saber de la torácica interna. Es, dos puntos, es una rama descendente. Coma. Termina dando como terminal a la musculofrénica y epigástrica superior. Epigástrica y Musculofrénica y epigástrica superior. Punto y seguido. ¿Cómo se llama este foramen? Esta es la epigástrica superior. ¿Cómo se llama este foramen? Axilar, ¿no? No. Negro. ¿Cómo se llama ese donde pasa la epigástrica superior?
Triángulo De la rey. externo-costal de la raíz. Ahí pasa la epigástrica superior. Y como vemos acá, termina juntándose con la inferior a nivel del ombligo. Entonces eso vamos a agregarle. Punto y seguido. La epigástrica superior pasa por el hiato de la raíz y se junta con la epigástrica inferior a nivel del ombligo. ¿Con la epigástrica qué? Inferior a nivel del ombligo. Will, Muy bien. Sí, ¿puedes repetir, por favor? sí, punto y seguido. La arteria epigástrica superior pasa por el hiato de la raíz y se junta con la epigástrica inferior a nivel del ombligo. Se anastomosan entre ellos, la superior con la inferior a nivel del ombligo. Muy bien. Hasta ahí nomás luego va a ser la arteria y vamos a usar este dibujito para saber cómo se llaman las arterias. ¿Cómo se va a llamar esta arteria que tenemos acá? Pegado a la vértebra. Ayer estudiamos porción laterovertebral, porción prevertebral. Aorta descendente no es. Aorta torácica, descendente torácica. ¿Cómo se llama entonces esta arteria que se desprende de la aorta torácica? Conducto torácico. No. ¿Cómo se llama esta Intercostal arteria? posterior. Arteria. Este sería la intercostal posterior. Como vemos, se ubica entre cada costilla. Esa es la arteria intercostal posterior. ¿Cómo se llama esta arteria? Esa arteria que está lateral o paralelo al esternón. Torácica interna. Esta es la torácica interna. Y de la torácica interna va a salir esta arteria, que es la intercostal anterior. Y se anastomosan ahí entre ellos. ¿Cómo se llama entonces esta arteria? Que ahí continúa. Acá está la apófisis sifoides. La epigástrica. Es de la epigástrica superior. Entonces está pegadito a la apófisis sifoide. Y esta es la apófisis sifoide. Y este entonces que va acá, ¿qué va a hacer? Músculo frénico. Este va a ser la musculofrénica. Entonces, ramas terminales de la torácica interna, epigástrica superior, musculofrénica. Salió luego ya la parcial. Muy bien. Hasta ahí nomás vamos a dar la arteria subclavia. Los demás troncos saben, o sea, tienen que saber nomás qué arteria da. El tronco tiro cervical va a dar la tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa, supraescapular. El tronco costo cervical va a dar la intercostal suprema y la cervical profunda, que ya notamos luego todo. Muy bien. Para terminar, tenemos 5 preguntitas. Entonces, para repasar ya más o menos, acá. Nos dice, la vena cava superior se forma por la unión de dos venas voluminosas. Este origen se encuentra ¿a qué nivel? Y nosotros nos vamos a nuestro dibujo. Creo que tengo todavía en este. Acá No, está el cartílago costal derecho. Muy bien. Entonces, acá vemos. Este era el tronco venoso bráquico izquierdo, tronco venoso bráquico derecho. Se juntan y forman la vena cava superior. Les dije ese que está detrás del primer cartílago costal derecho. Primer cartílago costal derecho.
La superior se forma por la unión de venas voluminosas, que en este caso son los troncos venosos. ¿Y a qué nivel se da eso? Sería detrás del primer cartílago costal derecho. Sería este. ¿Socorro? Entonces, detrás del primer cartílago costal derecho. Demasiado fácil. Después nos dice, ¿con qué se relaciona el origen del nervio laríngeo recurrente derecho? Este recién anotamos en el cuadrito. ¿Con qué? Callado de la aorta. ¿Cómo? El callado puede ser. Lado derecho. Arteria subclavia derecha. Labia derecha. Si es que es lado izquierdo, sí es callado. Pero ahora nos pide el lado derecho. Entonces es la arteria subclavia derecha. Este sí o sí sale siempre. Y así se pregunta, ¿con qué se relaciona el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo? Si nos pone ahora, va a ser la opción D, el callado de la aorta. Después nos pide lo correcto. Vamos a ver acá por qué está mal. A dice, la vena cava superior se origina detrás del tercer cartílago costal, dice. Es primer cartílago costal derecho. Y después el resto nada que ver. Acuérdense, primer cartílago costal derecho. Después nos dice, la vena ácigos pasa en arco sobre el bronquio principal izquierdo para desembocar en la vena cava superior. ¿Por qué ese está mal? La vena ácido forma un callado sobre ¿quién? Sobre el Bronquio principal derecho. Bronquio principal derecho. Vamos a ver otra vez eso. Acá nosotros teníamos ese dibujo, ahí está. Este es la vena ácigos, este es su callado y este es el bronquio principal derecho. Entonces no es bronquio principal izquierdo, es derecho. Después nos dice C. La vena brachiocefálica izquierda cruza de izquierda a derecha a la cara anterior de la tráquea. ¿Ese está bien o está mal? Ahí vemos. Acá está el lado izquierdo. ¿Le cruza a la tráquea? ¿Le cruza la tráquea? No. ¿Sí o no? sí, cruza por delante de la tráquea. Claro. Ahí se ve la tráquea. Y este tronco va cruzando por delante de la tráquea. Sí está bien. Entonces la opción C sería la respuesta correcta. Vamos a ver los demás que dice. Los nervios intercostales son los elementos más superiores del paquete vasculonervioso intercostal. ¿Se acuerdan del contenido? Paquete vasculonervioso, ven. Aquí van. Así. Vena, arteria y nervio. Era el elemento más inferior, no el elemento más superior. Esa era la primera parcial ya. La vena subclavia izquierda es más larga de la derecha. Si nosotros miramos en el dibujito, esta es la vena del lado izquierdo, esta es la vena del lado derecho. ¿Hay diferencia en longitud entre las venas? No hay diferencia en venas. ¿En quién era más largo en cuanto a las arterias? Nosotros recién hicimos la arteria. Acá está. La arteria sí hay diferencia en longitud. El lado izquierdo es más largo que el lado derecho. Entonces, este tiene que decir, la arteria subclavia izquierda es más largo que la derecha. Entonces, la vena no hay diferencia. Entonces, lo que está bien sería solamente la C. Después nos dice, el arco aórtico callado, ¿con qué cara de la tráquea se relaciona? Vamos a acordarnos del dibujito que nosotros dijimos. Adelante, abajo y atrás. ¿Cómo hacíamos? Adelante, plexo cardíaco superficial. Abajo, plexo subaórtico. Atrás, plexo
cardíaco profundo. Le agregábamos al abajo nervio laríngeo recurrente izquierdo y atrás le agregábamos la bifurcación traqueal. A este también le agregábamos el plexo pulmonar anterior. Entonces, tenemos que ver esto. Y es fácil, hay que deducir y acordarnos del dibujo. Le voy a mostrar el dibujo del callado. Ahí está. Entonces, miren así cómo está el callado. Sobre la tráquea. En relación a la tráquea. Ahí está la tráquea. Este es la derecha de la tráquea. Este es la izquierda de la tráquea. Y este anterior de la tráquea, su cara. Cara anterior, cara derecha, cara izquierda. ¿Y cómo está así? ¿Sobre Entonces qué? es lateral, izquierda y anterior a la tráquea. ¿O no? Sí, va a estar anterior e izquierda. O puedes decir lateral también, sí. Entonces, vamos a ver qué opción nos da. Entonces, el arco nos dice con qué cara de la tráquea se relaciona. ¿Cara derecha está bien o está mal? ¿Está hacia la derecha o la izquierda? Izquierda. Entonces, si ya sabes que está izquierda, haz ya descartar porque dice derecho. C ya descartar porque dice derecho. Y no se relaciona directamente con la tráquea. Claro que sí se relaciona. Entonces ya te queda uno. Solo, por descarte. Con tal solo de saber que está hacia la izquierda, ya descarta todito ya. Acuérdense que cuando aparece dos preguntas idénticas, uno de ellos va a ser la respuesta. Para que te confunda, te pone eso. Entonces, cuando vos ves dos preguntas idénticas, porque acá dice anterolateral izquierda y este anterolateral derecho. Eso quiere decir, uno de los dos va a ser la respuesta. Y ustedes ya saben que el callado está hacia la izquierda. Entonces la respuesta correcta tiene que ser anterolateral izquierda. Entonces, es cuestión de saber rendir. Ustedes solamente van a hacer este ítem y van a saber hacer si sabían que a la izquierda estaba la tráquea. O sea, a la izquierda de la tráquea estaba el callado. Y van a descartar todo y solamente queda una respuesta. Después nos dice, sobre el tronco de la arteria pulmonar, ¿cuál es correcto? Asimismo, este me van a anotar. Así mismo se anota y tienen que decir, sale de la parte superior izquierda del ventrículo derecho. Parte superior izquierda del ventrículo derecho. Y el último, ¿se acuerdan del bulbo aórtico? ¿Qué era el bulbo aórtico? Es una dilatación que se forma cuando empieza a ascender la aorta en el ventrículo izquierdo. Claro. Es cuando ya va a salir, o sea, es el origen prácticamente de la aorta ascendente. Nos dice, el bulbo aórtico se encuentra en el origen de la porción ascendente. De la porción ascendente de la aorta, ahí faltó escribir nomás todo, de la aorta, detrás del cono arterioso. Sí, está bien. Entonces es verdadero este. El bulbo, acuérdense que va a estar detrás del cono arterioso. Entonces, eso es en cuanto a más o menos ahí ya tenemos un repasito de algunas preguntas que sale de arterias y venas. Hay más. Mañana voy a llevar más. Mañana vamos a seguir otra vez teniendo clase y voy a llevar más preguntas así. Entonces, si pueden ahí mismo pueden sacar screen o sacar foto y practican ya esas preguntas de arterias y venas. Y mañana vamos a continuar en IDAPI. Vamos a tener, ¿qué país yo? Vamos a tener a las 8 hasta 9, 9 y 20, hasta 9 y media vamos a poner con la sección A. De 8 a 9 y media con la sección A. Vamos a dar repaso y vamos a dar médula.
sección A todavía no dimos eso, es corto. Y a las 9:30, la sección B, donde vamos a dar repaso y lo que sería cadena simpática, que es cortito, hay que saber las preguntas claves de cadena simpática. Entonces va a ser 9:30 con la otra sección. Entonces vayan en su sección que le corresponde, porque algunos ya desarrolló médula, por ejemplo, la sección B y la sección A todavía. Entonces no se pueden ir mañana en secciones separadas porque tienen diferentes temas. Y entonces nos vemos mañana en IDAPI y voy a llevar más preguntas. Y estudien, el sábado voy a enviar otra vez 10 preguntas y nos conectamos así un flash